Señor Jesús, oh Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por todo este día que nos regalas a cada uno de nosotros, Señor. Ven a llenarnos, Señor, de ti, de tu palabra, de tu amor, que podamos entender cuál es el único ministerio, Señor, que eres tú mismo, Señor, dispensándote entre cada uno de los hombres, Señor, y asimismo que podamos dispensarte a ti, a las demás personas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que este ministerio siga creciendo en verdad, espíritu y vida. Amén. Bueno, en el día de ayer pudimos observar que es un único ministerio, ¿no? Que es llevar a Cristo a los hombres y llevar que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Ese es el único ministerio. ¿Para qué? Ese es el plan de salvación. Vimos que ese ministerio nació con Jesucristo a la edad de 30 años, cuando él comenzó a predicar, empezó a ministrar, es un ministro, un ministerio. Cuando empezó a predicar, él estuvo con nosotros 33 años y medio, luego él murió, resucitó, ¿sí? Estuvo nuevamente entre nosotros, luego ascendió a los cielos y se dispensó como el Espíritu que da vida. ¿Lo que pasó cuando se dispensó? En el día de Pentecostés, a los apóstoles y a los 120 que estaban con él, sí, ellos hablaron en lenguas y se les dio dado el Espíritu Santo. Entonces desde ahí ese ministerio se fue transmitido, ese ministerio fue transmitido a la iglesia, ¿sí? Y el que tomó el liderazgo fue el apóstol Pedro. Una vez que estuvo el apóstol Pedro, él realizó también milagros y se pensó extender ese ministerio, pero la Israel como tal no quiso aceptar la transfusión de que ahora es por fe y no por ley. ¿Qué sucedió entonces? Empezaron a hacer una oposición al ministerio de Pedro, al ministerio que estaba dado a los hombres y que estaba liderazgo por Pedro. Y en ese entonces, ¿qué hizo el Señor? Levanta un nuevo apóstol, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como vimos en el día de ayer, él subió hasta el tercer cielo y le fue dada por revelación de Dios todo lo que ahora nosotros conocemos. Entonces se le dice que él abrió las puertas por medio del ministerio. Vemos las puertas y las ventanas de los cielos. Entonces el apóstol Pablo en todo su ministerio, ya acabándolo, como lo dijo en 2 de Timoteo 4:7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, ya cuando llegó su tiempo, él fue martirizado, o sea, lo asesinaron en el año más o menos 67 después de Cristo, y ese ministerio no acaba con él, sino que ahora lo retoma el apóstol Juan, aproximadamente 2 años después. Cuando el apóstol Juan toma ese ministerio, lo hace en la ciudad de Éfeso. Él apoyó a los hermanos a practicar las revelaciones ministradas por el apóstol Pablo. Entonces, ese fue la continuidad del evangelio del ministerio. Se fue ahora transmitido al apóstol Pablo. Sí, entonces alrededor del año 90, o sea, 21 años después de que retoma el, el liderazgo el apóstol Juan, él fue exiliado por predicar la palabra del Señor a la isla de Patmos. Y ahí tuvo una revelación del Señor. Eso está en Apocalipsis 1:1. Dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces vemos acá que esa revelación va por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Y en Apocalipsis 1:9 nos dice, yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Pasmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Una vez que él fue exiliado, él vuelve nuevamente a la ciudad de Éfeso y ahí ya muere por vejez. Pero entonces ese fue el ministerio ese es liderazgo, no murió con el apóstol como lo pasó con Pedro, con Pablo, sino que ese ministerio fue transmitido a todos nosotros hasta el día de hoy. O sea, hoy por hoy pertenecemos al ministerio de Juan. ¿Cuál es el ministerio de Juan? El que está proclamando a Jesucristo, que Jesús es el Señor
y que muere, nos perdona, nos narra la redención, resucita, asciende al Padre y ahora se dispensa como el Espíritu que da vida. Por eso el ministerio de Juan es espíritu y vida, ¿sí? Porque ese es el Señor, ahora es el que nos está dando la vida a cada uno de nosotros. Entonces, aquí yo hago un paréntesis como también nos mostraban en el alimento diario. eh, Nosotros, o sea, por ejemplo, yo también estoy tratando de adquirir todo el conocimiento de la palabra y nos gusta y nos apasiona el tema de la palabra, ¿sí? Pero en Primera de Corintios 8, el versículo 1, en la parte B, nos dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahí volvemos a hablar, que así nosotros estemos estudiando la palabra y buscando el conocimiento, si no tenemos el amor, si no buscamos a Cristo, que es la verdad y la vida, no vamos a tener esa revelación, no vamos a tener ese seguir. Entonces nos vamos a quedar en conocimiento, pero no vamos a avanzar. Lo que el Señor quiere es que nosotros avancemos como en espíritu y en vida. Entonces, porque si lo vemos desde la percepción de Juan a los siervos de Dios, él trasladó de la letra al espíritu, ¿sí? O sea, de la ley a la fe y pasó del conocimiento a la vida. Entonces ahora estamos en espíritu y vida. En Juan 6:63 nos dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Esas son las palabras del Señor Jesús, ¿sí? Entonces vemos que el ministerio de Pablo era muy elevado, eran de palabras muy elevadas porque él subió hasta el tercer cielo, ¿sí? Era un ministerio glorioso. Pero aquí vemos que el ministerio de Juan aún es más superior que el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque este ministerio concluye con el ministerio del nuevo pacto. O sea, si concluye es que le da un final. O sea, el final es que eh, él fue el que escribió el libro de Apocalipsis o de Revelaciones, ¿sí? Entonces, ahora vemos que el apóstol Juan no nos abrió las puertas, sino él mismo nos hizo ver los cielos. ¿Sí? O sea, no necesitamos ya de una puerta, de una ventana. Él nos mostró el cielo tal como es. ¿Sí? O sea, es el cielo mismo, sin puertas, sin ventanas. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 4, versículo 1, que nos dice, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz, y a la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces vemos que este ministerio no es para todas las personas, porque el Señor, eh, como dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿sí? Entonces para nosotros en este momento nosotros queremos ser parte de los escogidos, no de los llamados, sino de los escogidos, porque si lo vemos en el Evangelio, eh, él escogió a 12 apóstoles, él llamó a 12 apóstoles, pero solamente escogió a 11. ¿Sí? ¿Qué es un escogido de Dios? Un escogido es unas personas que están dispuestas, que están disponibles, ¿sí? Que están dispuestas a vivir la vida de la iglesia, a negarse a sí mismos, a negar sus intereses y a negar su propia voluntad. Es una persona que está dispuesta, es una persona escogida, que está apartada, ¿sí? ¿Para quién? Para el Señor. Por eso en Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará de todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces vemos que en ese momento, si nos volvemos al tema de los apóstoles, el Espíritu Santo es el que nos va a recordar y el que nos va a edificar de todas las palabras que nos ha dado el Señor desde el Antiguo Testamento hasta el Señor Jesús cuando vino y hoy por hoy. Ese es el Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu y vida que nos está dando nosotros. Por eso el Espíritu siempre nos va a mostrar a nosotros es el Evangelio, porque son limitadas las personas que recibimos eh, la revelación por parte de la palabra. No todas las personas que leen la Biblia no la van a entender desde el principio. Yo me considero una de esas personas. ¿Sí? Vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 1 y 2.
Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. ¿Sí? Y leamos en el mismo capítulo 13 del 26 al 30 nos dice, Jesús le contestó, es aquel al quien doy el pan que mojo en el plato, y después de mojar el pan, se le dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a lo que vas a hacer. Entonces vemos aquí que el Señor Jesús estaba con los 12 apóstoles, pero hasta que Judas Iscariote él dijo, uno de nosotros nos va a traicionar, nos va a traicionar. Entonces le preguntaron, ¿quién va a ser? Dijo, al que yo ponga el pan mojado en la boca. Entonces cuando se lo dio a Judas, Judas se fue. Entonces los apóstoles se quedaron pensando, no tenían ni idea de realmente lo que estaba pasando. Pero una vez que Judas se retiró, ahí habla todo el ministerio, todo el corazón del Evangelio de Juan, que lo podemos ver en los capítulos 14, 15, 16 y 17. O sea, a él no se le fue permitido escuchar estas palabras. Por eso nosotros pedimos al Señor que nos muestre realmente qué es el Señor en estos capítulos 14, 15, 16 y 17. Y dice en Juan 13, el versículo 28 y 30, al 30 dice, ninguno de los demás que estaba con la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagarle la comida o que diera dinero algo a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Entonces vemos que hasta que no se fue Judas, el Señor no pudo dar las palabras de vida. Esas palabras de vida, ¿cuáles son en este momento? ¿Sí? Que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él no nos dejará solos y que enviará su Espíritu para que interceda para nosotros. Es el que nos va a dar la vida, la realidad y la verdad de todas las cosas. Entonces, hoy por hoy aprovechamos ese ministerio, el ministerio de cuál? Del apóstol de Juan, ¿sí? ¿Que cuál es? Espíritu y vida. ¿El espíritu de quién? El espíritu de Dios, que es el que da vida. Amén, hermanos. Jesús es el Señor.